Amén. Buenos días, mis hermanos. Estamos analizando la carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Tesalónica, hermano, es una iglesia, una buena iglesia, formada por el Señor. Ahora, la iglesia de Tesalónica, hermano, no es una casualidad. No es una casualidad, ni tampoco el hecho de que exista esa iglesia responde a un propósito humano. Y con esto quiero decirle, hermano, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el que guía la iglesia. Lo enseña la palabra del Señor, lo hemos estado estudiando particularmente en la carta a los Efesios, donde dice que Él es la cabeza. Mire su cuerpo. Todo su cuerpo es dirigido por su cabeza, hermano. No es la mano la que tiene el dominio del cuerpo, no es un brazo, no es una pierna, ni aún el corazón, hermano. La cabeza. Y cuando nosotros analizamos la iglesia de Tesalónica, vemos una iglesia dirigida por el Señor, desde su comienzo, hermano. ¿Por qué no es casual, hermano? Porque cuando el apóstol Pablo andaba predicando el Evangelio, dice en Hechos capítulo 16, en los versos 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, escuche bien, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El apóstol Pablo, en el ejercicio de su ministerio, él quiso ir en dirección a Asia. Sin embargo, la palabra del Señor dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Y dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es decir, si bien es cierto, el apóstol Pablo tenía el ministerio de la palabra encomendado por Dios, pero él debía predicar el evangelio donde Dios se lo ordenara. Donde Dios se lo ordenara. Y Dios determinó, hermano, que el ministerio de Pablo no se extendiera hacia Oriente, sino a Occidente. Sino a Occidente. Imagínense, Pablo intentando ir al Oriente. Sin embargo, el Espíritu Santo primero se lo prohíbe y luego no se lo permite. Y dice la palabra en el verso, en Hechos 16, del verso 9 y 10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tiene una visión el apóstol Pablo, hermano. Él está tratando de ir hacia más, el Espíritu Santo se lo prohíbe, y él tiene una visión. Y en la visión ve a un varón de Macedonia, Europa, hermano, y que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. La Biblia dice, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida, la obediencia del apóstol, hermano. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esta hora en la predicación, hermano. Y nosotros como hijos de Dios hoy día debemos tener la misma visión de Pablo. Mire, a Dios le plugó que el Evangelio creciera enormemente en Occidente. Y la cultura occidente, la cual es Europa, América, es lo que denominan la cultura occidental. Y esta cultura occidental está inmensamente influenciada por el pensamiento judeo-cristiano.
porque Dios así lo quiso. El Evangelio llegó a Europa, cruzó América y luego llegó hasta Chile, hermano, Occidente, por misericordia de Dios, porque así Dios lo quiso. Quiero que entienda, hermano, que cuando Dios le impidió a Pablo ir hacia Oriente, estaba pensando en ti, hermano. Estaba pensando en nosotros. Si el Evangelio se hubiera ido hacia Oriente, es probable que la China y todos ellos fueran con una cultura como, cristiana como la nuestra, y nosotros estaríamos enterrados en el paganismo y la ignorancia. Más Dios quiso tener de nosotros misericordia. Y creo que en estos días, cuando vemos que nuestra cultura occidental, judeo-cristiana, está intentando ser destruida, hermano, por todas las leyes, por el nuevo pensamiento, por el nuevo orden que se avecina, nuestra cultura occidental cristiana pretende ser destruida. Ojalá en esta hora usted tenga la visión de Dios viendo a nuestro amado Chile, hermano, como un varón macedonio clamando, ayúdanos, porque lo único que puede ayudar a nuestra nación es la predicación del Evangelio. La única esperanza que tiene nuestra nación es la predicación del Evangelio. Y Dios nos ayude. Y el apóstol Pablo dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahora, hermano, ¿qué ocurre cuando Pablo llega a este lugar? Predica el Evangelio, se convierte en una mujer llamada Lidia, que ni siquiera era de ese lugar, hermano. Ella era de Teatira, era de otro lugar. Vino y participaba con unas mujeres en una oración, clamando a Dios misericordia, y Pablo llega a predicarles a ella, y Dios abre el corazón de esta mujer para que crea. Y ella acepta al Señor en su corazón por la misericordia de Dios. Y también una joven que tenía espíritu de adivinación y que tenía una especie de religión falsa y que daba grandes ganancias a sus amos, Pablo va y expulsa al espíritu inmundo. O sea, empieza a obrar el Evangelio, hermano. ¿Cómo obra el Evangelio? Mediante el convertimiento de las personas y la expulsión de espíritus inmundos, de adivinación, evangelios falsos, religiones falsas, cristianismos falsos, hermano. Empieza a ocurrir esto. Porque note usted que cuando Pablo llegó a esa región, esta joven que tenía el espíritu de adivinación, es como que se plegó a Pablo y andaba predicando, hermano. Y decía, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino del Señor. Alguien habrá dicho, es una hermana, porque muchas veces nosotros nos confundimos, hermano, y no sabemos discernir. Sin embargo, a Pablo molestó esto e increpó al espíritu inmundo, hermano. Y esto habla de la obra del Evangelio, el convertimiento de los que buscan a Dios y también la purificación de la verdadera fe, para que no seamos engañados. A causa de haber expulsado el espíritu inmundo, hermano, se enojaron los amos de esta joven porque les daba grande ganancia, porque utilizan la fe, hermano, para llenarse los bolsillos de dinero. El único propósito es juntar dinero, levantar grandes instituciones, grandes megatemplos y vivir como magnates, hermano, entregando un evangelio falso lleno de falsas profecías y espíritu de adivinación, pero no predican la verdad del evangelio. Estas personas, al ver dañado su bolsillo, tomaron a Pablo y a Silas, hermano, y los llevaron a las autoridades. Los llevaron a las autoridades y los acusaron, hermano, de alborotar la ciudad. Y no fue así, hermano. Quienes alborotaron la ciudad fueron ellos. Pero acusaron a Pablo y a Silas de alborotar la ciudad y de enseñar costumbres ilegales. Y quiero hacer hincapié en esto, hermano. Costumbres ilegales. O sea, enseñar a hacer cosas que van contra la ley.
como dice en Hechos capítulo 16, versos 19 y 21. Pero viendo sus amos, los amos de la joven que había tenido el espíritu de adivinación, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades, a los tribunales, hermano. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Escuche bien, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Lo que nosotros hacemos, hermano, las costumbres que tenemos a causa de la fe que tenemos en la Biblia, está siendo transformado en algo ilegal por leyes que están estableciendo en nuestra nación. Lo mismo ocurrió a los hermanos en aquella época. Cuando anunciaron el evangelio, ellos no fueron a acusarlos a las autoridades por una cuestión de fe, sino por hacer actos ilegales, por enseñar cosas ilegales, por enseñar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por enseñar que Dios creó varón y hembra, los creó, hombre y mujer, y no existe más. Sin embargo, esto que yo estoy diciendo en esta hora, llegará un momento en que será perseguido y considerado ilegal. Las autoridades tomaron a Pablo y a Silas, los encarcelaron, luego de azotarlos con vara duramente, los colocaron en el calabozo de más adentro y aseguraron sus pies en el cepo y los encadenaron en la cárcel. ¿Pero acaso no era la voluntad de Dios que predicaran en ese lugar? ¿Qué pasó? Porque nosotros somos tan cortos de vista que muchas veces miramos el éxito o juzgamos que una cosa tiene éxito conforme a parámetros humanos, hermano. Pablo fue con los hermanos valientemente y obedientemente a predicar el evangelio. Sin embargo, inmediatamente se encuentra con que les dan una paliza y los meten en la cárcel. Podrían haber dicho: nos equivocamos, a lo mejor no era la voluntad de Dios. Todo lo contrario, hermano, la oposición, y quiero que también ponga atención en esto, porque vamos a salir, hermano, porque vamos a salir llenos del poder de Dios a predicar el evangelio, y la oposición será la confirmación de nuestro ministerio. ¿Me está escuchando, verdad? Y no temas encontrarte con gran oposición, porque cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, le pregunta a uno al otro: ¿qué hacemos, hermano? Cantemos. Yo no sé qué habrán cantado, hermano, pero la palabra del Señor dice que mientras Pablo y Silas cantaban, todos los presos los oían. Y cuando habla de presos, ciertamente está hablando de los reos que estaban en aquella cárcel, pero también está hablando, hermano, de este país. Estaban todos presos en una ideología satánica. Nuestro país está siendo encadenado a ideologías diabólicas. Sin embargo, ellos cantaron, hermano, y dice: y todos los presos oían. Todos los presos oían. Incluso, hermano, el carcelero que los tomó, los azotó y los metió, estaba oyendo también, hermano. Imagínense, tiene que haber habido un silencio para que la música, la voz de Pablo y Silas salieran afuera, y todos en silencio, escuchando un par de locos cantando, encadenados y sujetos a un cepo. Y vino un terremoto, hermano. Y yo estoy esperando ese terremoto, hermano. Estoy esperando ese terremoto que abrirá el cepo, hará caer las cadenas y abrirá todas las puertas. Hermano, se cayeron las cadenas de todos los que estaban presos y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Tanto es así que el carcelero quiso quitarse la vida porque tenía que responder con su vida si
un reo se le fugaba, si un reo se le fugaba, tenía que pagar con su vida. Sin embargo, Pablo va y le dice, no te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. Yo no sé qué himno habrán estado cantando, hermano, pero el carcelero se acerca a ellos y ¿sabe qué dijo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Y yo creo con toda mi alma que esto no es otra cosa que el avivamiento del Espíritu Santo que estamos esperando, que estamos aguardando. Vemos cómo nuestro país se hunde cada día más y más. Pero aquí vemos una palabra maravillosa de parte del Señor respecto al poder del Evangelio. Hermano, los presos fueron libres, y estoy hablando de su incredulidad, y aún el carcelero y su familia creyeron y fueron bautizados. Aún el carcelero, hermano. Es como dijéramos que nosotros como iglesia empezáramos a sufrir persecución de un personaje en particular, y nos persiguieron, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos se acercara a nosotros y nos dijera, disculpen, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y la verdad es que tenemos promesas maravillosas, hermano, para lo que ha de venir, porque en medio de toda esta maldad existente, Dios se manifestará, porque estamos en el último tiempo, y Dios abrirá las cárceles. Y Dios abrirá las cárceles. Ahora, hermano, ellos salen de Filipo y se van a Tesalónica, aquí donde estamos en la escuela dominical. Si Filipo fue malo, hermano, Tesalónica fue peor. Ahí también, hermano, dice la palabra del Señor que predicaron el Evangelio en gran tribulación y con oposición. Se oponían, hermano, y fueron atribulados a causa de la prédica del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No fue en vano que predicamos. Porque aunque habíamos padecido en Filipo, aun cuando habíamos sido encarcelados, hermano, y encarcelados, cuando vemos a Pablo y Silas encarcelados, tenemos que entender que lo que los hombres pretendieron fue encarcelar el Evangelio, hermano. Y ciertamente en esta hora, lo que las autoridades de nuestro país pretenden es encarcelar el Evangelio, hermano. Todo esto que está aquí en su palabra está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Sin embargo, él dice, pero vosotros mismos sabéis, ustedes saben, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. La predicación que nosotros les entregamos no resultó en vana, porque habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como vosotros lo sabéis, tuvimos tantos deseos, tanto vigor y fuerza en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Les dice el apóstol a los hermanos, porque nuestra exhortación no procedió de error. No estábamos equivocados. No estábamos equivocados. Ni de impureza. Un evangelio sin impureza. Algo es impuro, hermano, cuando se mezcla. Por decirle, hay gente que vende cloro, hermano, y la verdad es que le vende 1 litro de cloro y 5 litros de agua. Ese producto es impuro, hermano, está mezclado. Hay personas que venden oro, hermano, y para aumentar el oro lo mezclan con otro metal y eso es impuro. Pero aquí el apóstol Pablo predicó un evangelio puro, sin mezclarlo, sin intentar arreglarlo. Sin intentar arreglarlo. El evangelio no se puede arreglar, hermano. ¿Por qué? Porque a causa de la persecución, a causa de los problemas que tuvieron para predicar el evangelio, escúcheme bien, muchas veces nosotros queremos arreglar el evangelio para hacerlo más aceptable. Y es un error que la iglesia comete constantemente, hermano. Muchas veces nos preocupamos de tener un buen templo, un buen púlpito, un escenario bonito,
buena música, gente que hable bien. Y empezamos a arreglarlo, para tratar de atraer a la gente, hermano. Y el día domingo tenemos un verdadero parque de entretenciones con cantantes, con personas que hacen gala de sus talentos, y ojalá que la palabra no insulte ni hable de nada, para que la gente no se moleste. Y eso es un evangelio impuro, hermano. ¿Y por qué el Señor habla de que el evangelio que Pablo trajo era sin impureza? Porque nosotros que lo hemos recibido muchas veces, muchas y constantes veces, caemos en el error de querer arreglar el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio, hermano? Se lo voy a graficar. Es una cruz en la cima de un monte. Y allá sobre la cima, un hombre crucificado, lleno de sangre. Alrededor de él, soldados burlándose, sacerdotes riéndose de él. Como dice el profeta, no hay parecer en él ni hermosura. Eso es el evangelio. ¿Te atreverías a ir al Calvario de la Cruz y poner butacas y arreglarlo? Y quizás colocar un telón que cubra la cruz para que no sea tan grotesco. ¿Entiende usted que el evangelio debe predicarse por lo que es? Como dice el mismo apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, yo soy el primero. Y como dice el apóstol Pablo, y si quizá por eso me llamó, para que viendo la gente que llamó a este miserable pecador y entiendan que también Dios de ellos puede tener misericordia. Pero queremos arreglar el evangelio, con megatemplos, con instituciones famosas, con músicos escogidos, y Dios tenga de nosotros misericordia, hermano. ¿Entiende, hermano? ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto al evangelio? Él dice claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque para el hombre, para la carne, el evangelio es vergonzoso. Pero él, habiéndolo entendido, ahora dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Por él voy a entrar al cielo. Por él voy a entrar al cielo. Y por eso la palabra del Señor dice, ni de impureza, ni fue por engaño. A veces queremos usar tantos trucos para atraer incluso a nuestra propia familia a la iglesia, hermano. Mire, yo he sido testigo de padres que le predican a sus papás el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que le predican? Hijo, vaya a la iglesia y le va a ir bien en la universidad. De repente llega el hijo y me dicen sus padres, él vino porque el lunes tiene una prueba. Hermano, predícale el evangelio a tu hijo. Dile que Cristo murió por sus pecados, que Él derramó su sangre en el Calvario de la cruz. Y si Él no acepta a Cristo como su Salvador, el día de mañana se irá al infierno, con título o sin título. Pero no arreglamos el evangelio para que sea aceptable. No le enseñamos a amar al Señor con toda nuestra alma. Hijo, no tengo plata para pagarle la universidad, así que vaya a la iglesia, pídale al Señor para que tengamos dinero. Y resulta que vienen un tiempo, si reciben el dinero bien, luego se van y no conocen al Señor. Ahora, si no les llega el dinero, peor, pues este Dios no responde. Imagínense, el apóstol Pablo llegó y predicó el evangelio en medio de gran tribulación y con la oposición de todo. Y él dice, pero ustedes saben que no fue en vano. ¿Y por qué dice que no fue en vano? Mírense, ustedes creen. Asaltaron la casa de Jason, hermano, y lo llevaron preso y tuvo que pagar una fianza con los hermanos para poder salir libre. Mas ellos seguían predicando y a causa de ellos el evangelio era conocido por todas las regiones.
¿Por qué? ¿Porque recibieron un auto? ¿Porque les llegó la casa nueva? No, hermano, porque recibieron el verdadero evangelio. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y esto es importante en esta hora, hermano. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Hermano, se te ha confiado el evangelio. Mire, la palabra del Señor habla de que el Señor llamó a unos personajes. A uno le dio 10 talentos, al otro le dio 5 talentos y al otro le dio 1 talento. Quiero que sepa que el talento es el evangelio, hermano. A uno le dio harto, porque hay algunos que predican muy bonito, pero acuérdese también que al que mucho le fue dado, mucho se le demandará. Por lo tanto, Dios te ha dado conforme a tu capacidad, hermano. No te va a pedir más. Pero a uno le dio Dios 10, a otro 5 y a otro 1. Y luego lo mandó a buscar, hermano, y les pidió cuenta. El que el Señor le había dado 10, le dijo, Señor, aquí están tus 10. Y he aquí los 10 que he ganado, porque trabajó con el evangelio que el Señor le dio. El Señor lo miró y le dijo, ven, buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Luego vino el que tenía 5. Y le dijo, Señor, aquí los 5 que me diste, y he aquí que he ganado 5 más. Y le dijo lo mismo que al primero. Pero luego vino el que tenía 1. Te lo voy a parafrasear, hermano. Y el que tenía 1 le dijo, mira, Señor, estudié el evangelio tuyo, pero lo encontré muy duro. Lo encontré muy duro. ¿Cómo le voy a decir esto a la gente? Y lo cubrí con tierra. Hizo un hoyo, hermano, y escondió el talento. ¿Qué quiere decir esto? No, yo me dediqué a proponerle cosas terrenales. Lo tapé con tierra. Te va a ir bien aquí, te vaya a sanar, vaya a tener plata, vaya a tener esto. Eso fue lo que hice. Porque encontré que eras muy duro. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo a esta gente que recoja donde nunca esparció y que coseche donde nunca sembró. No, pues eso sí que yo no lo hago. Y le dijo, así que aquí está tu talento. Y el Señor le dice, siervo inútil, ¿acaso colocándonos en el banco no te habría dado los intereses y aquí yo habría tenido lo mío más los intereses? Pero tú lo cubriste con tierra, con promesas terrenales, con impurezas. Así que él hizo que lo ataran y lo echaran fuera, donde el lloro y el crujir de dientes. Hermano, hoy día el Señor te dice, a ti te confió el Evangelio. A ti te confió el Evangelio. Y ojalá pueda decir como el apóstol Pablo, y así hablamos. Y así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Para agradar a Dios, hermano. No es nuestro propósito predicar el Evangelio para que los hombres se sientan agradados. No vamos a subirnos al púlpito a llenarlos de promesas terrenales para que se vayan muy felices y vuelvan el próximo domingo y se multipliquen. Iban saliendo un grupo de personas de un templo, hermano, que alberga a más de 100.000 personas. Se supone que es un templo cristiano. Y cuando sale la primera persona, hay un entrevistador y le dice, ¿cuántas veces viene usted? Bueno, yo vengo todos los domingos, dijo. Es un templo que alberga casi 100.000 personas, hermano. Y le dijo, ¿usted es cristiano? No, yo soy musulmán. Pero este es un templo evangélico. ¿Qué hace usted aquí? No, es que el pastor habla muy lindo. Después sale otro. ¿Usted es cristiano? No, dijo, yo soy budista. ¿Y qué está haciendo en este templo? No, es que las palabras del pastor son muy bonitas. Claro, hermano, él no predicaba el evangelio. Y me refiero a Joel Osteen, hermano. Porque él cambió el evangelio. Él relata cosas para agradar a los hombres. Y va a ser terrible cuando esa multitud, siguiendo el camino de este evangelio, se dé cuenta que van camino al infierno. El Señor nos dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y así hablamos. Y así hablamos.
Varón y hembra lo creó. Estos son ejemplos bien simplecitos, hermano, como para niños. El matrimonio es una institución creada por Dios y es la unión de un hombre y una mujer. Es como el silabario. Luego hay doctrinas profundas, hermano, que nosotros debemos aprender de parte de Dios. El mismo apóstol Pablo, hermano, predicó el evangelio en la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y luego se fue y les manda esta carta, hermano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y escuche bien las expresiones. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, tiene que aprender este principio fundamental. El evangelio no le agrada a los hombres. Este es un principio. No estamos, disculpen la expresión, pero no estamos vendiendo un producto que agrade a los hombres. ¿Se da cuenta lo difícil de nuestra misión? Imagínense que usted es contratado en una empresa y le dicen vas a vender este producto y usted dice, pero eso no le gusta a nadie. Difícil tarea, hermano. Difícil tarea. Vender traje de baño en la Antártida, hermano. Usted dirá, inútil, no sirve para nada, no voy a vender ninguno. Hermano, ofrécelo. Vende el evangelio no le agrada a nadie. Pero tienes que entender una cosa, el evangelio está apoyado en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, porque la palabra obra por el poder del Espíritu Santo. Su misión es entregarlo, su misión es entregarlo, no arreglarlo, y tampoco de intentar convencer a nadie, hermano, entregar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hemos recibido un evangelio que viene del cielo. No le agrada a los hombres. Y cuando digo hombre, hermano, estoy diciendo que ni siquiera a ti te agrada, ni a mí me agrada. Pero si hoy día lo amo, es porque el Espíritu Santo hizo una obra en mi corazón. Y yo podría decir en esta hora, hermano, cuando lo veo a usted aquí, yo digo, como dijo el apóstol, hermano, nuestra visita a vosotros no resultó vana, porque yo veo muchos aquí que han sido convertidos por el Evangelio de salvación. Y no ha sido en vano, y ha sido fruto del poder del Espíritu Santo. Y por eso ahora nos estremecemos cuando escuchamos las expresiones, la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Y siento algo en mi interior porque sé que he alcanzado salvación por medio del perdón de pecado, limpio por su sangre. Así que Dios te bendiga y te guarde. Y quiero terminar con estas expresiones. El apóstol Pablo quería predicar a un sector, más el Señor lo mandó a otro. Porque tuvo una visión en un sueño de un varón macedonio que le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos.
Y en esta hora yo escucho una tremenda expresión de nuestro país, hermano, el lugar donde estamos. Y la expresión de este país es: ayúdanos. La ayuda más extraordinaria es la predicación del Evangelio, sin impureza, es la verdad y no para engañar a nadie. Es la esperanza para nuestra nación, es la esperanza para que muchos se conviertan. Y como dice su palabra, y en aquel día seas librado de la ira venidera. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.